las Biblias, hermanos. En el Evangelio según Juan vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la regeneración, nuevo nacimiento. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Leemos el versículo 3 y el versículo 7. Juan capítulo 3, del versículo 3. Después leemos el versículo 7. Dice así la palabra de Dios, y ya la tiene. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Continuamos con nuestro tema. Hace ya un tiempo que no habíamos tenido este tema o continuado con este tema, pero ya vamos a continuar Dios mediante con este tema del nuevo nacimiento. Así que lo que vamos a ver en esta mañana es lo que hemos estado viendo acerca del punto de la regeneración o del nuevo nacimiento en cuanto a su naturaleza. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Cómo se figura en la Biblia? ¿Qué es lo que nos enseña acerca de esta gran obra de Dios? Entonces, lo que vamos a ver en esta mañana es que el nuevo nacimiento es una resurrección espiritual. Todo el asunto de la enseñanza y todo el asunto de la obra del Señor Jesucristo en cuanto a los muertos, cuando trataba con los muertos, resucitándolos, todo eso figura lo que es la obra espiritual. No debemos ver lo que hizo el Señor Jesucristo solamente en términos físicos o en términos materiales, sino todo eso tiene su propósito, tiene su alcance espiritual, y por eso vamos a ver que claro está esto en la palabra de Dios acerca de este tema de que el nuevo nacimiento es una resurrección espiritual. Entonces, cuando veamos el caso de cómo levantaba a los muertos, de cómo les daba vida a los muertos, eso es un indicio de lo que hace en el aspecto espiritual. Entonces, ¿qué hacía cuando les daba vida a los muertos físicamente? Pues volvían a la vida, es lo que estamos diciendo. ¿Qué hacía cuando les daba vida? Volvían a la vida, es decir, comenzaban a vivir la vida, la nueva vida de resucitados. En este caso vamos a ver cómo la Biblia nos enseña esto. Y vean la relación, porque este versículo o estos versículos lo hemos citado tantas veces en los estudios anteriores. Así que vamos a relacionar estos versículos con Juan capítulo 5, el versículo 24 y 25. Estamos en el Evangelio. Ahora vayamos al capítulo 5, versículos 24 y 25, ya para notar lo que estamos diciendo. Juan 5, versículos 24 y 25. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Es clara la referencia acerca de lo que estamos diciendo. El Señor Jesucristo en su enseñanza nos muestra qué claro tenía el concepto acerca de la condición del hombre. Si nosotros no tenemos un concepto claro de la condición del hombre, hablando espiritualmente, no vamos a tener un concepto claro de lo que va a ocurrir o lo que debe ocurrir
en su vida. Pero aquí encontramos que el Señor Jesucristo nos da un concepto claro. Él tenía un concepto claro acerca de la condición del hombre. Obsérvenlo aquí en el versículo 24, al final del versículo 24. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí, como pueden ustedes observar, está hablando de dos aspectos. De dos aspectos o de dos existencias. Una es la muerte y la otra es la vida. Y observen que antes de que esta persona experimentara la vida, ¿en qué condición, según dice el Señor Jesucristo, que se encuentra? Dice, de muerte a vida. Entonces, una de las enseñanzas básicas de la palabra de Dios acerca de la condición del hombre es que está muerto espiritualmente. El Señor Jesucristo tenía un concepto claro de la condición espiritual del hombre, de tal manera que todo lo que Él decía, que sus mensajes, que sus palabras, que su enseñanza iban dirigidas con el propósito de lo que Él nos está diciendo aquí. Vida, que tengan vida. ¿Qué es lo que necesita el hombre? El hombre no necesita ayuda. El hombre no necesita terapia. El hombre no necesita ciertas cosas que se limitan al aspecto solamente mental, emocional y aún en el asunto de la voluntad. El hombre necesita vida, porque no está enfermo. A veces la gente o la psicología describe al hombre de cierta manera, pero eso no es todo. Tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que venir a la palabra de Dios y darnos cuenta cuál es la enseñanza bíblica acerca de la condición del hombre. Y lo que estamos encontrando aquí es que el hombre está muerto. Entonces, si está muerto, ¿cuál es la esperanza? La esperanza de vida no está en el mismo hombre ni en el que le está hablando o el que le está predicando, porque muchas veces se piensa de que para que tenga vida depende de la decisión del hombre. Depende como que el hombre tiene que hacer algo para que tenga vida. Pero encontramos que está muerto. ¿Y qué puede hacer un muerto respecto al asunto espiritual? Está muerto en el asunto espiritual, de tal manera que no tiene nada que ver o que hacer en el aspecto espiritual. Él está muerto, él recibe vida. Tampoco consiste en aquel que le está hablando la palabra. En este caso, nosotros como predicadores no podemos convertir en ese sentido a la persona, no podemos darle vida. No somos nosotros quienes le damos vida. No depende del predicador, no depende del que está hablando, depende del Señor Jesucristo, depende de la obra de Dios. Y esto nos ayuda entonces a entender la condición del hombre. ¿Cómo está el hombre? El hombre está muerto. Entonces eso nos va a hacer poner nuestra esperanza en la obra de Dios, desear la obra de Dios, buscar la obra de Dios, que el Señor haga la obra en nuestros corazones. Y no limitarnos solamente a pensar que necesitamos cierta ayuda, cierta instrucción, porque según el Señor Jesucristo, como pueden observar al final del versículo 24, nos está hablando de dos situaciones de vida, muerte y vida. Y aquí Él está diciendo que los que creen en Él han pasado de muerte a vida. Han pasado de muerte a vida. Son dos estados de vida. Y la condición del hombre o está vivo, o está muerto, o está vivo. Eso es. No hay medio vivo, no hay medio muerto. O estás vivo o estás muerto. Esta es la condición del hombre en cuanto a Dios, en relación a Dios. Porque cuando estamos hablando de este tipo de muerte, la muerte espiritual, es que el hombre está separado de Dios. Ese es el asunto de la muerte espiritual, así como la muerte física es la separación del alma. El alma se separa del cuerpo. Cuando la Biblia habla de estos muertos espiritualmente, está diciendo que no tiene ninguna relación con Dios, que no hay una relación viva con Dios. Puede haber una relación religiosa, como lo podemos notar en el caso de estos hombres que se encontró el Señor Jesucristo, estos religiosos. De hecho, aquí Nicodemo era uno de ellos, un hombre muy religioso. Sin embargo, ¿en qué condición estaba? ¿Qué necesitaba Nicodemo? Necesitaba vida.
No es la práctica de la religión lo esencial o básico como para indicar que esa persona tiene vida. Tú puedes tener tu Biblia, tú puedes leer tu Biblia, tú puedes asistir aquí, pero el punto es, ¿tienes vida nueva en Cristo? ¿Tienes una vida en relación a Dios, una comunión viva con el Señor Jesucristo? Puesto que de eso se trata, porque el asunto de la vida que el Señor Jesucristo trajo, de eso se trata. No solamente es decir, ya tengo vida, ya tengo vida en Dios, no, es tu relación con el Señor Jesucristo, es una relación viva. Entonces podemos ver aquí la comparación entre la muerte física y la muerte espiritual. En el caso de la muerte física, ¿qué es lo que sucede con la persona que ya está muerta físicamente? Que pierde la conciencia y la realidad de las cosas que le rodean. De tal manera que aquel muerto físicamente ya no puede escuchar el llanto. Pueden llorarle lo que quieran, ya no lo va a escuchar. Pueden traerle las flores que quieran al muerto, ya no las puede oler. Pueden abrazarlo, aquel muerto ya no va a sentir el abrazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pierde la conciencia de la realidad de las cosas que le rodean. En el caso del muerto espiritualmente, pierde la conciencia de las cosas, o está perdido en su conciencia de las cosas espirituales. Y eso es lo que dice 1 Corintios 2:14, cuando dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender, aunque son una realidad, pero no las puede entender. El muerto aquel no lo puede entender, le puedes hablar, puedes llorar ante él en ese sentido, y no va a entender las realidades espirituales. Por eso es importante que notemos, el verdadero cristianismo es un asunto espiritual, pero es un asunto que tiene que ver con el entendimiento de las cosas espirituales. Por eso el Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio es algo inteligente, es algo de entendimiento, es algo en el cual, como estamos viendo, cuando el hombre recibe vida, el entendimiento queda iluminado. El entendimiento del hombre comienza empieza a entender las cosas del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la persona que está muerta espiritualmente no puede entender esas realidades. Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que ya tienen nueva vida en Cristo, pueden entender y pueden comprender esas cosas, y pueden muchas veces notar cómo es que estas personas no comprenden esto. ¿Cómo es que no ven la belleza de Cristo? ¿Cómo es que no ven la gloria de Cristo? Porque los discípulos vieron la gloria de Cristo. Aquí en Juan capítulo 1, versículo 14, dice que vieron su gloria. Vieron su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y cómo es que hay personas que no pueden ver esto? No pueden ver su gloria, no ven la belleza de Cristo, no ven lo atractivo de Jesucristo en el sentido espiritual. Entonces tenemos que observar este punto, que es básico cuando en cualquier asunto que se trate acerca de la vida, no podemos pasar por alto el asunto de la muerte, de la condición, porque Él trajo vida. Y si el Señor Jesucristo trajo vida, y si el Señor Jesucristo es la vida, y si Él habló de la vida, ¿por qué razón? Porque el hombre está muerto. Y aquí lo estamos viendo, Juan capítulo 5, el versículo 24. Y podemos notar cómo en el versículo 25, vemos cómo el Señor Jesucristo habló tanto de los muertos físicos como también de los muertos espirituales. O sea, vean cómo relaciona esto, para que nosotros entendamos que el asunto de los muertos físicos tiene que ver con el asunto espiritual. Cuando resucitaba a los muertos físicos, tiene que ver cuando resucitaba a los muertos espiritualmente. Hay una relación aquí, observémoslo aquí en Juan capítulo 5. Por ejemplo, en el versículo 25 habló de los muertos espirituales. Juan 5, el versículo 25, habló de los muertos espirituales, porque dice así: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Dice, ahora es.
Es ahora, en ese momento en que Él está hablando, en ese momento en que Él estaba predicando. Dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Aquella voz poderosa para levantar al muerto, pero ahí está hablando en el sentido espiritual, porque en el sentido físico, en el versículo 28 en adelante dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está hablando de muertos físicos. El versículo 25 de muertos espirituales. El versículo 28 en adelante de los muertos físicos, de aquellos que están en los sepulcros. Entonces observen la relación. Vamos a estar notando esto, vamos a ver esto, pero observen cómo está comparando esto. No es una casualidad que el Señor Jesucristo esté mencionando aquí los muertos, la muerte y vida, los que pasan de muerte a vida. No, es una enseñanza básica, es una enseñanza muy clara que el Señor Jesucristo nos está mostrando aquí, nos está enseñando básicamente aquí, para que nosotros podamos entender cuál es la condición del hombre antes de que experimentara vida. Pasó de muerte a vida, dos estados de vida. Es lo que estábamos diciendo. Los hombres o están muertos o están vivos. El Señor Jesucristo habló de este tema. Mateo capítulo 8, versículo 21 y 22. Mateo 8, capítulo 8, versículo 21 y 22. El Señor Jesucristo aquí habló de una forma figurada. Y vean lo que dice. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta frase, deja que los muertos entierren a los muertos, es una frase figurada. En el lenguaje figurado se está utilizando una llamada paradoja, pero en realidad más que una paradoja es la enseñanza que estamos diciendo. Porque si lo limitamos a una paradoja, simplemente podría decir, bueno, es que está indicando que un muerto puede enterrar a otro muerto. ¿Cómo puede ser esto? Pero, ¿cómo podemos entender la realidad acerca de esto? Que está hablando de los muertos espirituales y de los muertos físicos. Aquellos muertos espirituales van a enterrar o se van a ocupar de los muertos físicos. Y aquí entonces no se trata solamente de un lenguaje figurado. Tenemos que ver el aspecto espiritual, porque si no, no vamos a entender esto. Porque ¿cómo puede ser que un muerto entierre a otro muerto? Entonces tenemos que llegar hasta el punto espiritual para darnos cuenta de que el Señor Jesucristo está hablando de los muertos espirituales y de los muertos físicos. Por eso les decía, no se trata nomás de una casualidad que el Señor Jesucristo mencionó ahí de que pasan de muerte a vida. No, Él tenía muy en claro la situación del hombre, la condición del hombre, y por eso habló una y otra vez, como lo podemos ver aquí. Lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando aquí, que estas personas, a diferencia de los discípulos, porque le dijo, sígueme, pero aquel dijo, no, deje que primero entierre a mi padre. No es que su padre había muerto en ese momento, sino lo que él quería es esperar. Pero está la urgencia de seguir a Cristo, está la necesidad inmediata de seguir a Cristo. Entonces en ese caso no se podía esperar, y por eso dijo, mira las cosas del reino, las cosas espirituales, tú sígueme si ya tienes vida, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto quiere decir que ese asunto de los incrédulos, de los que son incrédulos, los que están muertos en sus delitos y pecados, a ellos no les interesa el reino. No les interesa seguir a Cristo, no les interesa. Y Él en ese momento estaba diciendo, sígueme. Pues de eso se trata. Es la prioridad, era la prioridad en ese momento. Sígueme.
Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que ellos se ocupen de sus muertos. Entonces podemos notar aquí, observen esto, cómo identifica Cristo a estas personas incrédulas. Observen cómo dice, los muertos. Los muertos. Y esta es una forma de referirse a los incrédulos. Nosotros precisamente, escuchen lo que estoy diciendo, incrédulos. Nosotros decimos los que no conocen a Dios, los que no conocen a Cristo, los que están perdidos. Cristo habló aquí de ¿qué? Los muertos. Vendrá ahora cuando los muertos, y ahora es cuando los muertos, ¿a quién se está refiriendo? A los incrédulos, que nosotros conocemos como incrédulos. Y aquí dice, deja que los muertos, ¿a quién se está refiriendo? A los incrédulos. Entonces la referencia muertos es a los incrédulos. Es una forma de referirse a ellos, los muertos. Nosotros casi no tenemos la costumbre de referirnos a ellos como los muertos. Pero si entendemos bien la doctrina de la condición espiritual del hombre y nos damos cuenta que Cristo los describe como muertos, entonces esta frase, los muertos, formará parte entonces de nuestro lenguaje. Porque ya vamos a entender eso, son los muertos. Son los muertos, los que no les interesa el reino, los que están en esa condición de pecado, alejados de Dios, de la verdadera vida con Dios. Porque se trata, como estamos en el punto aquí, de la resurrección espiritual. El nuevo nacimiento es una resurrección espiritual, es un volver a la vida. Y estas personas no están en esa vida. El Señor Jesucristo describió al hijo pródigo como muerto espiritualmente. Fíjense, esta enseñanza muy conocida del hijo pródigo, ahí está la doctrina, ahí está la enseñanza. Y es una enseñanza amplia que el Señor Jesucristo nos da ahí, aunque por el momento simplemente quiero señalarle los textos. Lucas capítulo 15. Ven cómo el Señor habló de estos dos aspectos. De hecho, estamos hablando de esos dos aspectos, pero vean aquí cómo el Señor señala el caso del hijo pródigo como muerto espiritualmente. Esa es la enseñanza del Señor en esta historia. Lucas 15, el versículo 24 primeramente. Lucas 15, versículo 24, dice así: porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Hasta ahí. Observen al principio. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza en primer lugar es que la condición del hijo pródigo, con todo lo que él estaba haciendo, escapando de su casa, escapando de su ciudad, viviendo perdidamente, viviendo de una manera tan terrible como lo vemos, indicaba que estaba muerto. Y aquí dice, muerto era. ¿Cuál era la condición espiritual del hijo? Estaba muerto. Y dice, y ha revivido. Aquí están estas dos condiciones, de muerte a vida. Eso es lo que sucede con los hombres cuando son convertidos. La gran ilustración del hijo pródigo es un hombre siendo convertido, un hombre que vuelve a Dios, un hombre que vuelve a la vida. Pero ¿en qué condición estaba? Estaba muerto. ¿Y quién es el que le da vida? Ahí está el punto. Oyen la voz del Hijo de Dios y pasan de muerte a vida. Y este es el caso del hijo pródigo. Si lo vemos aquí exactamente este versículo, dice, muerto era y ha revivido. Pasó de muerte a vida. Y aquí podemos notar otra vez cómo el Señor Jesucristo, cómo percibe, cómo Él tiene claro el concepto del hombre que está realmente perdido. El versículo 32 otra vez lo menciona. 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí tenemos, como pueden ustedes observar, una referencia más a la condición del hombre. Muerto era.
era muerto, estaba muerto. El hombre lejos del Padre, lejos de Dios, lejos de Cristo, está muerto espiritualmente. Puede tener vida física, puede gozar de una gran vida física, pero está muerto espiritualmente. Y esto es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando. Ahora el apóstol Pablo, vean lo que dice acerca de cómo los que en ese momento que le escribió la carta eran creyentes, los de Éfeso, en Efesios capítulo 2, el versículo 1, vean cómo les habla y les dice también acerca de su condición. De tal manera que el primer punto que estamos aquí en el tema de esta mañana, hermanos, es la muerte espiritual del hombre. Y aquí lo estamos viendo claramente. También el apóstol Pablo nos da esa enseñanza. Ya vimos la enseñanza del Señor Jesucristo. Ahora la enseñanza del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estaban los de Éfeso en otro tiempo? Estaban muertos. Vean que la condición del hombre no cambia en el sentido de que los tiempos de Cristo como estaban. Y después, más tarde, el apóstol Pablo predicando ya a los gentiles, ¿cómo estaban? Muertos. Así está la condición de todo ser humano a través de los siglos, a través de los tiempos. El ser humano está muerto, está sin Dios, está en delitos y pecados. Esa condición de muerte, eso es lo que está indicando la condición de muerte, que está muerto en delitos y pecados. Entonces, ¿cómo estaban los de Éfeso? Dice, estabais muertos. Pablo les está indicando claramente cómo estaban, en qué condición estaban, porque es en esa condición cuando dice, os dio vida. Él os dio vida. Y otra vez observen el tema, de muerte a vida. Es la misma enseñanza del Señor Jesucristo, es la misma enseñanza del apóstol Pablo. Las condiciones del hombre, muerte, vida. Y aquí les está diciendo, Él les dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Vemos aquí que el apóstol Pablo desarrolla ese tema. Y observen aquí cómo nos muestra las evidencias de esa muerte. Siguiendo Efesios 2, el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces vean cómo el apóstol Pablo ahora se mete para ir a los detalles acerca de la condición de estos hombres. Y lo que vamos a ver entonces ahora, en segundo lugar, son las evidencias de la muerte espiritual del hombre. Ya vimos cómo Cristo habla de su estado: muerte, vida. Estaba muerto, vida. Estaba muerto, nos dio vida. Entonces ahora, ya que estamos aquí, vamos a ver cómo Pablo nos enseña las evidencias de la muerte espiritual del hombre. Dice entonces en primer lugar en el versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Una de las evidencias de la muerte espiritual del hombre es que sigue la corriente de este mundo. Este mundo, para ese hombre, este mundo le marca la pauta de su vida. Él quiere vivir conforme el mundo le está señalando. Y el mundo cada vez pone normas, estilos de vida que ese hombre se agrada en seguir. Sigue la corriente de ese mundo. Le agrada los pensamientos, los conceptos de este mundo. Las corrientes de pensamiento, los ideales, todas las cosas que están ocurriendo en este mundo. A ese hombre le gusta, se va acomodando a su vida. De tal manera que eso está indicando está en una condición de muerte espiritual. Porque dice claramente el texto, vamos, Efesios 2, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo es un indicio de lo que nosotros
vamos a hacer. O somos del mundo o no somos del mundo en este sentido. El que es del mundo en ese sentido, como Cristo lo dijo, está muerto en delitos y pecados. El que no es del mundo es porque ya ha recibido vida. Es aquel que no se acomoda a los conceptos ideales y asuntos de este mundo en cuanto al pecado, en cuanto a las cosas que se oponen a Dios. Pero esta persona que está muerta en delitos y pecados sigue la corriente del mundo y le agrada, lo sigue con gusto. Nadie es forzado, ningún hombre ahí en el mundo es forzado como a pecar. Lo hace porque le gusta, lo hace porque más adelante vamos a ver como dice aquí el versículo 3, pero antes de llegar ahí, observen otra cosa. No solamente el indicio de muerte es que sigue la corriente del mundo, sino además dice la otra parte del versículo 2, dice conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No debemos perder de vista la existencia del diablo. Para muchos parece un mito, parece algo como que un invento, el diablo, el espíritu de, aquí como dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No debemos perder de vista que la realidad es que hay algo que está operando, una realidad espiritual, así como Dios es un ser personal, real, espiritual, el diablo lo es también. Es un ser personal. Cuando decimos personal, queremos decir que tiene mente, emociones y voluntad. Eso es lo que nos hace ser persona. Mente, emociones y voluntad. Pensamos, sentimos y actuamos. Dios piensa, siente y actúa. El diablo piensa, siente y actúa. Por eso le decimos, es un ser personal. Entonces no debemos perder de vista esto, porque hay una operación. Y observen cómo dice, algo opera. Cuando aquí a persona le preguntan, oye, ¿por qué haces esto? Es que siento un impulso. ¿Por qué haces esto? Es que hay un impulso en mí. Es que no lo puedo dejar de hacer. ¿Por qué practicas tal pecado? Es porque hay algo en mí que me impulsa. Y a veces dice, lo quiero dejar, pero no puedo. Es la muerte espiritual en este caso. Pero observe cómo dice, opera en los hijos de desobediencia. Hay una operación espiritual, es algo que no podemos ver, pero podemos sentir. Y en ese caso, ¿cómo operaba esto en nosotros? Teníamos deseos por el pecado, había algo que estaba operando en nosotros y esto lo realizábamos. Por eso dice hijos de desobediencia. Porque siempre hay algo en nosotros que operaba y que nos llevaba a la desobediencia, al pecado, a la maldad. Y este es un indicio también de muerte espiritual. La desobediencia es un indicio de muerte espiritual. Desobedecemos a la palabra y por lo tanto desobedecemos otras cosas. Fíjense, el caso de los hijos desobedecen a los padres. Y un hijo que constantemente da evidencia de desobedecer a su padre, que no se sujeta a sus padres, está muerto espiritualmente. Los hijos que están en esta condición están muertos espiritualmente. Y eso es lo segundo que estamos viendo. Ahora lo tercero, en tercer lugar, vean aquí lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Vivíamos una vida conforme a la carne. Los que viven conforme a la carne, ese es un indicio muy claro de la muerte espiritual. Cuando una persona está viviendo conforme a la carne, cuando está viviendo dándole gusto a la carne con sus deseos, pensamientos, como dice aquí, es un indicio que está muerto espiritualmente. Y el apóstol Pablo dice que nosotros vivíamos entre ellos en otro tiempo. En otro tiempo, dice, vivíamos entre ellos. Así vivían, estaban muertos espiritualmente. Pero aquí nos está diciendo entonces cómo vivíamos, conforme a los deseos de la carne. Entonces, ¿de qué se trata esta muerte espiritual? No solamente se trata de una vida en el mundo, no solamente se trata de algo que está operando en nosotros, sino es un vivir en la carne, es algo espiritual, es algo interno.
Es algo como da la lista el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 5, cuando dice manifiestas son las obras de la carne, nos da una lista de cosas que cada uno de nosotros debería analizar y considerar que si estamos viviendo de esa manera, entonces estamos muertos en delitos y pecados. Y los hombres viven en esa condición. Pablo lo dice claramente, entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Cuando viene la obra de Dios, es el nuevo nacimiento, la nueva vida que recibimos en Cristo, ese tipo de vida se corta. Ya no puedes vivir. Tienes que hablar y decir, yo viví así. Ya no puedes decir, vivo así. Porque si vives entonces así, entonces estás muerto. En cambio, Pablo dice, vivíamos en otro tiempo. Esa vida fue de otro tiempo. Mi vida ahora es diferente por la obra de regeneración que es vida. Recibimos vida y esa vida no nos permite ya seguir en la antigua forma, la muerte espiritual. Entonces estamos aquí en el caso de los Efesios, de cómo el apóstol Pablo nos está mostrando que estaban muertos y las evidencias de estar muertos. Veamos también cómo el Señor Jesucristo enseñó acerca de esas evidencias en el caso del hijo pródigo. Porque les decía que el hijo pródigo es un ejemplo de cómo un hombre vive en la muerte espiritual y cómo vuelve a la vida. Pero veamos este punto de lo que el Señor Jesucristo nos habla acerca de la muerte espiritual y las evidencias aquí en el hijo pródigo. Pasemos a Lucas capítulo 15 y vayamos al versículo 13. Lucas capítulo 15, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo describe a este hijo? Obsérvenlo aquí, aunque hay otras cosas que vamos a señalar aquí, pero quiero que observen esto. ¿Cómo dice? Estaba muerto. Era muerto, dice el versículo 24 y el versículo 32. Dice, era muerto. Entonces, lo que el hijo pródigo estaba viviendo es el indicio de la muerte espiritual. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, véanlo. Consiste aquí en que dice el versículo 13, que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. El primer indicio de muerte del hijo pródigo es no querer vivir en la casa de su padre. Es alejarse del Padre, es alejarse de Dios. En este caso está reflejando a Dios. ¿Y cuál es el indicio de muerte espiritual en el hombre? Que está lejos de Dios, que está apartado de Dios y que cada día se aparta más de Dios. Que no hay una vida en relación a Dios. Estaba lejos, se fue a una región lejos. Entonces, estaba viviendo, según dice aquí, perdidamente. ¿Qué quiere decir esto? Es la vida que notamos en Efesios capítulo 2. Todo eso lo podemos describir como está perdida esta persona. ¿Por qué? Porque sigue la corriente del mundo. Porque hay un espíritu que está operando para su rebeldía, para su desobediencia. Está viviendo conforme a los deseos de su carne. Esa persona está perdida. Está muerta espiritualmente. En este caso vemos aquí al hijo pródigo que dice viviendo perdidamente. Eso de vivir perdidamente quiere decir que todo lo que él tenía, su riqueza, solamente le sirvió para el pecado. Solamente le sirvió para alejarse más de Dios en ese sentido. Porque cuando hablamos de alejarse de Dios, queremos decir que en el sentido espiritual nos vamos hundiendo más en el pecado, más y más en el pecado. Comenzamos con una mentira, después seguimos con otra cosa y así otra cosa hasta que llegamos a cosas ya más evidentes. Entonces, eso quiere decir alejarse más de Dios. Es el sentido.
Y esto es lo que vemos aquí con el hijo pródigo. Se alejó de Dios y además que se alejó de Dios, comenzó a utilizar sus bienes o riquezas para el pecado, para la maldad, para todo lo que tenía que ver con el deseo de su carne, siguiendo la corriente del mundo. Esto se puede aplicar claramente en el caso del hijo pródigo, lo que notamos ahí en Efesios, que siguió la corriente del mundo, ya no quiso estar en la casa de Dios, por decirlo así, como que ya no le gustó la casa de Dios, le gustó más el mundo. Hermano, no nos sorprenda, en muchos casos hemos visto cómo niños, adolescentes crecen en la iglesia, y cuando ya llega un momento, ¿qué sucede? Cuando llega un momento de sus vidas, ¿qué pasa en muchos casos? Ya comienzan a seguir la corriente del mundo. Aquel niño que recitaba textos, aquel adolescente que aprendía las lecciones en la escuela dominical, ¿qué sucede ya cuando crecen? En muchos casos comienzan a seguir la corriente del mundo. Y eso para nosotros nos debe prevenir para que desde pequeño les hablemos de su condición. Eso de contarles simplemente historias de la Biblia, simplemente como entretenerlos, no funciona. Tenemos que hablarle a los pequeñitos, aún pequeños, de su condición espiritual, con la esperanza de que Dios sea el que haga la obra en tu hijo, en nuestros hijos. Porque entendiendo esto, nos damos cuenta cuál es el riesgo. Debemos entender esto. Por eso queremos que aún los niños estén aquí escuchando, aunque quizás no comprendan todo el concepto de lo que se está diciendo, pero en que en sus oídos suene la palabra muerte espiritual, vida espiritual, gracia, salvación, que quizás no entiendan el concepto, pero que vayan escuchando con la esperanza de que Dios sea el que haga la obra, no solamente en ellos, sino también en todos los que estamos aquí. Si hay alguno que no ha nacido de nuevo, tenemos la esperanza de que Dios, a través de su palabra, su Espíritu Santo, haga esa obra. Por eso es necesario, les decía, entender cuál es la condición del hombre. Y creo que aún podemos decir cuál es la condición del niño, cuál es la condición de los hijos, cuál es la condición. Y notamos que es muerte espiritual. Entonces no debemos conformarnos. En otros tiempos, en verdad, creo que nos conformamos, hermanos, con que llevar a los hijos a la escuela dominical y que el maestro les enseñe una historia, les diga ahí, y ya lo llevamos ya. Pero en realidad, hermanos, al entender la condición espiritual del hombre, del ser humano, sea niño, sea joven, sea adulto, esto nos previene y nos hace ver la necesidad de hablarle a los hijos de pecado, de condenación, de lo que la Biblia dice. Porque eso es lo que estamos viendo, hermanos. El hijo pródigo, notamos que sucedió, que comenzó a seguir la corriente del mundo, comenzó a vivir conforme a la carne. ¿Y cómo lo describe? Vivió perdidamente. Entonces, noten la relación de esto. Uno que está perdido está muerto espiritualmente. Uno que está muerto espiritualmente está perdido. Entonces, ¿cómo estarán nuestros hijos? ¿Cómo estará nuestra familia? ¿Cómo estarán nuestros vecinos? ¿Cómo estaremos? ¿Perdidos? ¿Muertos espiritualmente? Es lo mismo. Uno que está muerto está perdido. Uno que está perdido está muerto. Porque eso es lo que está diciendo del hijo. Era muerto, viviendo perdidamente. Entonces estaba muerto, estaba perdido. Como perdido y hundido más y más en el pecado. Porque como, hasta qué grado, hasta dónde, vean cómo se va hundiendo, es lo que decíamos, se va hundiendo más lejos de Dios. Podemos decir grado de muerte espiritual. Grado de muerte espiritual. Y esta figura podría caber en lo que vemos en el caso de la muerte física. Tenemos un ejemplo de grados de muerte en este caso también, porque vemos al hijo pródigo hasta dónde llegó, así como vemos los estados de muerte. Hay tres casos, no sé si usted lo ha notado, pero hay tres casos en la Biblia de resurrección del Señor Jesucristo, muy notables, que ilustran este punto, de cómo hasta qué grado puede llegar una persona en cuanto a lo espiritual. Porque en cuanto a lo físico, primero, aquella niña que murió y todavía estaba en la cama, ¿sí se acuerdan? ¿Lo han leído? Después, aquel joven que murió y estaba camino
al sepulcro, todavía estaba en camino. Y después Lázaro, que ya estaba en la tumba y ya tenía 4 días, y como dice una de las hermanas, hiede, es un olor insoportable. Entonces vean, 3 casos que se pueden aplicar en esto. ¿Por qué? Porque aquella niña que estaba en la cama parece que estaba durmiendo. No, parece que no estaba muerta. Estaba durmiendo, se veía todavía todo como evidencias de vida en su rostro, pero estaba muerta. Y parecía que estaba viva. El otro caso del hijo que pues estaba muerto porque ya lo estaban llevando ya a sepultar. Estaba ya en el féretro, ya lo estaban llevando, pues estaba muerto, pero no estaba al grado de Lázaro. Lázaro ya estaba en la tumba y ya tenía 4 días y ya no se soportaba el olor. ¿Hasta dónde el grado de ese asunto de muerte física? En este caso, ¿hasta qué grado llegó el hijo pródigo? El peor grado. Porque ¿saben cuál es el peor grado? Cuando describe a un judío ocupado con los cerdos. Porque ¿hasta dónde llegó el hijo pródigo? Con los cerdos. Y para un judío, estar con los cerdos, comer carne de cerdo, es lo abominable para un judío. Entonces, ¿hasta dónde llegó? ¿Pueden observarlo? Pueden ver cómo describe. Esto no es una casualidad que el Señor Jesucristo esté mencionando estas cosas. Son enseñanzas a propósito. Son enseñanzas dirigidas y definidas para mostrarnos hasta qué grado puede llegar el hombre en el pecado. Por eso nuestra doctrina de la depravación total nos enseña esto. Es por eso que la doctrina es básica, es esencial para que nosotros podamos entender. Depravación total quiere decir que el hombre puede caer en el pecado y estar en el pecado y hundirse y caer en la depravación, practicar el pecado más horrible, más feo. Depravación total quiere decir que todo su ser está en el pecado y tiene la potencialidad de cometer el pecado más horrible. Depravación total, esa es la doctrina, y eso es lo que tiene a este hombre en la condición de muerte espiritual. Estamos viendo las evidencias. ¿Cómo vemos las evidencias de la muerte espiritual hoy día de los hombres en el mundo? Los vemos ahí, algunos mintiendo solamente, otros robando y se limitan ahí, otros matando a sus enemigos, otros matando a personas inocentes como niños, niñas. La depravación total, la condición de muerte. ¿Hasta qué grado pueden llegar los hombres en el pecado? Eso es lo que la Biblia nos enseña, hermanos. Tiene sentido. El Evangelio en realidad tiene mucho sentido cuando nos enseña estas cosas, que son cosas reales. No estamos aquí con fantasías, hermanos. Son cosas reales, que lo podemos ver en la experiencia de nuestras vidas. Estamos notando aquí las evidencias, precisamente. Entonces observen esto, hermanos. Si hay una relación entre estar viviendo perdidamente o estar perdido y muerto espiritual, entonces esto amplía el tema. Porque cuando el Señor Jesucristo entonces habla de una persona que está perdida, eso está implicando que está muerta. Porque hay una relación entre el hijo pródigo que estaba viviendo perdidamente, que estaba muerto, con la persona que está perdida, y solamente a veces el Señor menciona que está perdido, está muerto. En este caso, digo que se amplía el tema porque el Señor Jesucristo habló de Zaqueo, por ejemplo. ¿Cómo estaba viviendo Zaqueo? Desde antes de ser salvo, Lucas capítulo 19, del versículo 9 y 10, lo que ocurrió aquí, que llegó a tener vida, fue salvo en ese sentido. Pero ¿cómo estaba entonces antes? Esto ya nos da una idea, y el Señor mismo lo dice aquí. Lucas capítulo 19. El versículo 9 y 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Habló del hijo pródigo como perdido.
muerto. Y aquí está hablando de este hombre llamado Zaqueo que estaba como perdido y fue salvo. Hoy ha llegado la salvación en esta casa. ¿Cómo estaba entonces? ¿Qué dice? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cómo estaba viviendo Zaqueo? Estaba viviendo perdidamente. ¿Y qué quiere decir? Que estaba muerto espiritualmente. Él estaba muerto espiritualmente. ¿Y cómo estaba viviendo perdidamente? Se había enriquecido ilícitamente. Era el jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos. Y si solamente los cobradores de impuestos se enriquecían ilícitamente, imagínense el jefe. Imagínense el jefe. Entonces él estaba viviendo de esa manera y en ese sentido estaba perdido, y él mismo reconoce aquí, reconoce que cuando ya vino la vida, experimentó la salvación, él mismo dice: la mitad de mis bienes les doy a los pobres, y si he defraudado a algunos se los devuelvo cuadruplicado. Sin duda lo había hecho, sin duda lo había hecho, por eso lo está mencionando, por eso lo está diciendo. Entonces notamos aquí que estar perdido es estar muerto, es estar muerto. Por eso necesita vida, porque cuando llega a tener vida, entonces deja de estar perdido, es decir, ya es salvo. Es en ese sentido que viene la salvación. Cuando nosotros preguntamos: ¿eres salvo?, la idea es: ya tienes vida de Dios. Ya tienes nueva vida, ya has sido regenerado, ya naciste de nuevo. El nuevo nacimiento, ese es nuestro tema. Y cuando decimos que si eres salvo, por ese lado nos vamos. No estamos preguntando que si ya eres perfecto. No, la salvación no quiere decir que ya eres perfecto. La salvación no quiere decir que ya no tienes pecado. No, la salvación quiere decir que ya tienes vida y que estás luchando ahora por día en contra de la carne, pero que ya no vives conforme a la corriente del mundo, ya no vives conforme al pecado, conforme a la carne, ya no, es otro tiempo, según lo dice en Efesios. Entonces, esa es la razón por qué el Señor Jesucristo le habló a Nicodemo de este tema de vida. Noten esta relación. Por eso estamos diciendo: el nuevo nacimiento es una resurrección, pero es una resurrección a nueva vida, porque son dos estados, de muerte a vida. Entonces quiere decir que Zaqueo estaba muerto, llegó a tener vida, estaba perdido, fue salvo. ¿Y cómo estaba entonces Nicodemo? El texto básico que hemos estado utilizando para nuestros estudios es cómo estaba Zaqueo. Zaqueo estaba muerto. Por esa razón le habla aquí en Juan capítulo 3, versículo 14 hasta el 16. Noten la forma como el Señor le habló, porque aquí le sigue hablando a Nicodemo. Le está dando el mensaje aquí a Nicodemo. Capítulo 3 de Juan, versículo 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten cómo le habló: no se pierda, mas tenga vida eterna. Le está predicando a Nicodemo, le está hablando, y le está hablando de lo que él dijo en Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra. Aquí le está hablando la palabra, Cristo le está hablando a Nicodemo y le está diciendo, ¿ven qué le está diciendo? El punto aquí es de que no se pierda, mas tenga vida eterna. Le está hablando de la vida. Y antes de que le habló, de nacer de nuevo, de la necesidad de nacer de nuevo, el que no naciere de nuevo. Entonces, cuando vemos que desarrolla el tema del Señor, llega al punto de decir: no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, ¿en qué sentido? En el sentido total y absoluto. Porque estaba perdido. Los hombres están perdidos, los hombres están muertos. Entonces, noten aquí la frase: no se pierda. No se pierda totalmente. El asunto de la perdición es un asunto aquí que estamos viendo en cuanto a la condición del hombre, relacionándolo con la muerte espiritual. Por eso decíamos: el que está muerto está perdido, el que está perdido está muerto. Y esto ahora nos enseña algo muy interesante.
que cuando se trata de la muerte espiritual, puedes tú ser un hombre muy trabajador, puedes ser un hombre muy responsable en tu trabajo y estar muerto espiritualmente. Puedes tú ser un hombre muy religioso, puedes ser tú un hombre moral y estar muerto espiritualmente. Nicodemo es este ejemplo. Nicodemo era un hombre religioso, era de la secta de los fariseos, hombres religiosos que ayunaban, que oraban, que daban limosna. Y sin embargo, ¿cuál era su condición? Por eso estamos diciendo que cuando se trata del Evangelio, del nuevo nacimiento, de la vida en Cristo, es una comunión viva y real con Dios. No es solamente la práctica de una religión. Porque muchos pueden practicar una religión, pueden asistir a un lugar, pueden participar de las actividades religiosas y sin embargo están muertos. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y esto no se limita a una simple decisión. En muchos casos hay personas que han hecho decisión por Cristo, pero lo han hecho porque han sido movidos por su egoísmo. Porque les dicen, ¿quieres que tus problemas se acaben? Quiero que mis problemas se acaben. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recibe a Cristo, estoy dispuesto a hacerlo. ¿Por qué motivo? ¿Para que tus problemas se acaben? Ese no es el tipo de mensaje. El mensaje es el pecado. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino a buscar y a salvar al perdido. Se trata de salvación del alma, no salvación de tus problemas, porque problemas siempre vas a tener. En el cristianismo vas a tener problemas, vas a enfrentar situaciones. Entonces no se trata de eso. Por eso muchos han quedado decepcionados del Evangelio, porque los engañaron. Le dijeron, si tú recibes a Cristo, si tú aceptas a Cristo, mira, ven a Él, tus problemas van a acabar. Ven a Él y mira, vas a ser feliz, tu vida va a ser mejor y así. Les pintan las cosas como no son, no como las pinta el Evangelio. El Evangelio es ven, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. El que quiera seguirme perderá su vida. Es decir, es la entrega a Cristo, es la pérdida de la vida. ¿Y qué es lo que los hombres quieren sino vida? Pero vida en ese sentido. Quieren disfrutar simplemente la vida. Quieren tener a Cristo nomás para que les dé riquezas, para que les dé bienestar, para que todo marche bien en su trabajo. Es todo lo que quieren. Y muchos están viviendo en esa situación y piensan que ese es el Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero es una vida con Cristo. Esto lo vamos a ver Dios mediante en la tarde. Una vida realmente con Cristo. De eso se trata el Evangelio. Entonces estamos aquí viendo lo que Cristo le está diciendo a Nicodemo. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y otra vez le dice en el versículo 16, ese versículo muy conocido, donde le habla acerca de la vida eterna. Entonces, notamos aquí, hermanos, cómo ocurre ahora la resurrección espiritual. Ya vimos la muerte espiritual y las evidencias de la muerte espiritual. Ahora, la resurrección espiritual del hombre, porque estamos en este tema de el nuevo nacimiento, es una resurrección espiritual. Pero antes de ver esa resurrección espiritual, ya vimos que está muerto espiritualmente. Entonces ahora vamos a hablar, el tercer punto, la resurrección espiritual del hombre. Eso es lo que está implicado ahí en Juan 5:24, cuando Cristo dijo, ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo es que pasó de muerte a vida? Por la resurrección. Eso está implicado claramente ahí. ¿Cómo es que pasa de muerte a vida? ¿Cómo es que un muerto llega a tener vida hablando físicamente? Es que lo resucitaron o resucitó. Entonces pasó de muerte a vida en ese sentido. Bueno, cuando Cristo habla aquí, hablando espiritualmente de que ha pasado de muerte a vida, es porque ha experimentado la resurrección espiritual. Ahora, ¿pero cómo ocurre esto? ¿Cómo experimenta el hombre la resurrección espiritual? Bueno, ahí está, versículos 24 y 25, Juan capítulo 5, volvamos ahí para observar esto. Juan capítulo 5, el versículo 24 y 25. Bueno, ya dijimos el 24, al final, no vendrá condenación, mas han pasado de muerte a vida. Pero ahora el 25, donde nos dice cómo ocurre eso.
de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cómo ocurre la resurrección espiritual? Porque aquí en el versículo 25 ya dijimos que el Señor está hablando de la resurrección espiritual de los muertos espirituales. Y lo dice claramente a través de esta palabra que dice ahora. Vendrá ahora. Y dice ahora es. Nótenlo en el versículo 25. Ahora es ahora. Los muertos espirituales deben estar ahora, porque los otros muertos vendrá ahora cuando los que están en los sepulcros, ellos en el futuro resucitarán. Pero ahora, ¿cómo ocurre esa resurrección? Entonces aquí la tenemos. Entonces vamos por partes aquí para ver esto de cómo ocurre la resurrección espiritual. Primero, ¿es la voluntad de Dios resucitar o no? Es la voluntad de Dios. Versículo 21, obsérvenlo. 5, aquí en el 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El asunto de resucitar un muerto espiritual es conforme a la voluntad de Dios y a la voluntad de Cristo. A los que Él quiere le da vida. A los que Él quiere salvar, los va a salvar. A los que Él quiere darles el nuevo nacimiento, se los va a dar. Entonces, como Él desea dar esa vida, entonces vean qué ocurre. Esa persona que va a experimentar la resurrección espiritual o la vida, tiene que oír la voz del Hijo de Dios. Versículo 25. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, tiene que oír la voz del Hijo de Dios. ¿Cómo resucita un muerto? Tiene que oír la voz del Hijo de Dios. Y en este caso, no solamente significa que tiene que oír la predicación, aunque eso es cierto, tiene que escuchar el mensaje. Pero cuando dice aquí oír, va más allá del sentido físico. Es un sentido en el cual llega hasta el alma, hasta el oído, por decir así, del alma, en el cual entonces la persona despierta a la realidad. Oye la voz del Hijo de Dios, pero lo oye en el sentido espiritual. Porque ¿cuántos oyen y rechazan? ¿A cuántos se les predica el Evangelio y lo rechazan? Lo oyen en un sentido, en el sentido físico, porque no están sordos, pero en el sentido espiritual. Aquí el Señor Jesucristo está hablando del sentido espiritual, porque dice, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Oyen la voz del Hijo de Dios, les llega hasta el alma, por decirlo así. Les llega hasta el alma precisamente para darle vida. Entonces, vean, en esa palabra, en esa voz de Cristo, está entonces el poder. Ahí está el poder. Y esto está en la figura de la resurrección de Lázaro. Cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, cuando Él le dijo, Lázaro, ven fuera, ya estaba vivo Lázaro, y le dijo, Lázaro, ven fuera, o en la voz estaba, ¿qué? El poder. En su palabra estaba el poder. Cuando le dije, ¿en qué condición estaba Lázaro? ¿Ya tenía vida? O en ese momento cuando el poder de la voz, de la palabra de Cristo le dijo, Lázaro, ven fuera, ahí estaba llevando el poder para levantarlo. Sin duda Lázaro estaba muerto totalmente. No estaba medio muerto, estaba muerto totalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que fue la voz poderosa de Cristo que transmite vida, que lo llamó a la vida. En la misma voz está el poder para darle la capacidad al hombre de volver a la vida. Y este es el caso aquí que dice Cristo. Los muertos espirituales oirán la voz en el sentido ya espiritual y vivirán. Y vivirán. Y esta es una obra que el Señor Jesucristo hace a través
de su palabra. El medio, claro, es la palabra, pero Él tiene que hacer la obra. No basta con la palabra, porque cuántas veces se habla de la palabra, cuántas veces se le enseña la palabra, se enseña el evangelio. Hay personas que sí lo escuchan, pero ¿qué sucede? A los que quieren dar vida. Ese es el punto que no debemos perder de vista, porque no quiere decir que automáticamente la persona al escuchar va a tener vida, no, a los que quieren dar vida. Por eso dice, y los que la oyeren, aquellos que le quieren dar vida, entonces vivirán. La palabra de Cristo va acompañada del poder de Dios. Y esto enseña esa igualdad de cómo resucitan los muertos. Porque ya en el versículo 28 y 29, hablando ya de los muertos físicos, ¿qué dice? De igual manera, dice, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán de los sepulcros. Es siempre el poder, la palabra de Cristo que los va a levantar de esa muerte física. Todos los muertos van a resucitar, oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Entonces vean cómo el Señor enseña una igualdad entre los muertos físicos y los muertos espirituales en cuanto a cómo resucitan. Ambos experimentan el poder de Cristo. Ambos viven, ambos oyen, ambos salen del estado de muerte. Porque cuando Dios llama a una persona, fíjense, cuando resucita a una persona espiritualmente, sale del estado de pecado, de muerte y de pecado. Por ejemplo, los de Éfeso salieron, cuando les dio vida, salieron de esos delitos y pecados, porque les dice Pablo, anduviste en otro tiempo, vivíamos en otro tiempo. ¿Qué quiere decir? Que salieron de ese estado. La resurrección espiritual que ocurre por el poder de Cristo en el alma de la persona, los saca de esos delitos y pecados. Ya no le permite al alma vivir en el pecado. De tal manera que estamos viendo aquí cómo ocurre esto, ocurre por el poder de Jesucristo, por el poder de Dios, porque a los que Dios quiere da vida, y de igual manera el Hijo a los que quiere da vida, de tal manera que es el poder. Y observen esto que dice el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Esto que dice aquí en Efesios 1 y 20, 1, versículos 19 y 20, nos enseña que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que Dios aplica en nuestra alma para resucitarnos espiritualmente. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Efesios 1, versículos 19 y 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Vean cómo dice el versículo 19, nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Noten que ese poder con el cual Dios resucitó a Cristo de los muertos, ese es el mismo poder que actúa en los creyentes, que actúa para darnos vida y que sigue actuando en nosotros. Esto es notable porque estamos viendo cómo ocurre la resurrección espiritual del hombre. Es por el poder de Dios. Es el poder de Dios. El hombre por sí mismo no puede darse vida. El hombre por sí mismo no puede volver a la vida. Tiene que experimentar el poder de Dios para que salgan de esa condición de pecado. Y estamos viendo que aquí ese poder es el poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿Cómo es que Cristo resucitó de los muertos? Claro, habla de Él también como su poder, pero también hay textos donde se aplica y dice que el Padre lo levantó de los muertos. ¿Cómo lo levantó? Por un poder que no se dio, pero sí se vio que Cristo se levantó de los muertos. ¿Cómo nos resucita a nosotros? No vemos ese poder, pero lo experimentamos y debe haber la evidencia de que ya salimos de la tumba del pecado, y ya salimos de ese estado de muerte y ahora estamos en un estado de vida. Entonces vemos aquí
cómo ese poder de Cristo, el poder de Dios levantó a Cristo y lo levantó. Y observen algo más aquí en Efesios capítulo 1, dice que lo sentó a su diestra en lugares celestiales, versículo 20 al final. Y fíjense que esto también ocurre en el creyente. Esto ocurre, porque esto es lo que explica el apóstol Pablo en el capítulo 2, cuando ya sigue enseñando aquí a estos creyentes. En Efesios 2, versículo 6, pero noten aquí esta relación que tiene con el creyente que experimenta el poder de Dios. Primero el versículo 1 dice, Él os dio vida, y esa vida es la vida de resurrección. ¿Cómo te dio vida? Te levantó de los muertos, porque estábamos muertos. Entonces, es la resurrección. Pero el versículo 6, entonces nos explica lo que estábamos diciendo. Dice el versículo 6, Efesios 2, 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Noten, resurrección y exaltación. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Aquí ya está claro esto. Ustedes pueden observar cómo dice Pablo, nos resucitó. Él mismo está diciendo, ¿saben qué? Bien, nosotros, Dios nos resucitó, somos resucitados. Y además de que somos resucitados, con Cristo nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Resucitados de la muerte, vueltos a la vida y sentados en lugares celestiales con Cristo. Esto ya nos está hablando de que tenemos ese lugar ya asentado. Los verdaderos creyentes, los que han nacido de nuevo, ya tienen asegurada la gloria. Dios garantiza esa gloria con la unión que tenemos con Jesucristo. Y esto involucra el plan de salvación. Esto involucra cómo Dios tiene un plan de salvación que en su mente ya es un hecho, en su propósito ya es un hecho, pero que se va llevando a cabo al paso del tiempo de nuestra vida. Y aquí podemos entonces observar, ahora noten esto, lo que decíamos, esa resurrección viene a ser la salvación, esa muerte viene a ser la perdición, como ya lo notamos. Pero aquí podemos observar que eso de dar vida, eso de resurrección, es dar vida y es ser salvo. Porque Pablo dice así en el versículo 1, versículo 5, versículo 8. En el versículo 1 dice, Él os dio vida, ahí está la vida. El versículo 5 dice así, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos. Entonces pueden ustedes observar cómo dice, vida, salvación, resurrección o resucitó, el versículo 6. Entonces son términos que nosotros debemos tomar muy en cuenta porque se están refiriendo a figuras en cuanto a la salvación. Dar vida, resucitar, salvos. Es en cuanto a la idea de que ya no estamos dominados por la carne. Una persona salva que ha experimentado el nuevo nacimiento ya no vive conforme a la carne. Que sí hay tentaciones, que sí hay luchas, que incluso hay caídas, pero ya no vive conforme a la carne. No sigue la corriente del mundo, no es su estilo de vida. Por eso dice que ese es otro tiempo. Pero aquí estamos viendo entonces cómo Pablo relaciona todo esto con ser salvo. Esa es la idea. Por eso, teniendo en cuenta esto, cuando se pregunta, ¿has experimentado la salvación? Lo primero que queremos decir es, ¿has nacido de nuevo? Es lo que Cristo le dijo a Nicodemo. ¿Ya tienes vida? ¿Has nacido de nuevo? Cristo le dijo a Nicodemo. Pablo dice aquí, os dio vida. ¿Ya tienes nueva vida? De eso se trata. La pregunta no es, ¿ya aceptaste a Cristo? La pregunta no es, ¿ya recibiste a Cristo? ¿Ya aceptaste a Cristo en ese sentido? No, sino ¿tienes nueva vida? ¿Has resucitado espiritualmente? Porque decíamos que muchos pueden aceptar a Cristo, con ese método que se utiliza, lo pueden hacer. Y hay personas que lo han hecho una y otra vez.
y su vida no cambia. ¿Por qué? Porque solamente es algo emocional y algo egoísta. Cuando digo egoísta es que quieren buscar simplemente su propio bienestar, quieren salir de sus problemas, quieren tener prosperidad, quieren. Entonces, si eso va a ocurrir aceptando a Cristo, entonces yo lo acepto. Eso es egoísta, es el egoísmo. No es el deseo de servir a Dios, quiero estar con Dios, quiero tener comunión con Dios. Entonces, ahí está la verdadera obra de Dios. Entonces, tenemos aquí la resurrección espiritual del hombre y estamos viendo cómo ocurre. Estamos viendo cómo ocurre. Es el poder de Dios. Y aquí lo estamos viendo. Nos resucitó. ¿Cómo nos resucitó juntamente con Cristo? El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos nos levanta también a nosotros de la muerte espiritual. Y esto es el poder de la gracia. Ese es el poder de la gracia. Por eso se relaciona Efesios 8 cuando dice, porque por gracia sois salvos. Porque por gracia, es el poder de la gracia. Si preguntamos qué es gracia, es el poder de Dios que efectúa nuestra salvación. No es solamente como un regalo, no solamente es un regalo, es el poder de Dios que nos salva del dominio del pecado, nos saca de la condición de muerte espiritual. Estaba en delitos y pecados, ahí estaba, en ese círculo, en ese ambiente. Entonces el poder de la gracia de Dios nos salva, nos da vida, nos resucita espiritualmente. Es el poder entonces de la gracia de Dios. La resurrección de Lázaro es una figura de la resurrección espiritual. Observen estas cosas que podemos ver en el caso de Lázaro en comparación con la resurrección espiritual. Lázaro estaba muerto, sin duda. El creyente estaba muerto espiritualmente. Lázaro estaba sepultado por algún tiempo. El creyente estaba sepultado por un tiempo en delitos y pecados. Lázaro experimentó el poder de Cristo. El creyente experimenta el poder de Dios. Lázaro recibió vida. El creyente recibe vida. Lázaro oyó la voz de Cristo. El creyente oye la voz de Cristo, le llega hasta el alma, el corazón. Lázaro salió de la tumba. El creyente sale de la tumba de delitos y pecados. Esta es una comparación muy, como les digo, la figura de lo que sucede físicamente en cuanto a la muerte, la resurrección, tiene mucho que ver con el asunto espiritual. Y estamos viendo aquí, por ejemplo, este caso. Entonces Lázaro en un sentido pasó de muerte a vida. Y el creyente, ¿qué dice Cristo? Pasa de muerte a vida. Ese es el estado, esa es la condición. Entonces, hermanos, eso es lo que estamos aquí señalando. El nuevo nacimiento es una resurrección a nueva vida. Y eso entonces nos debe hacer a nosotros analizarnos, considerar cuál es el estado en el cual nos encontramos, hermanos. Porque solamente hay dos, muerte o vida. ¿Qué es lo que tienes? ¿Estás en el estado todavía de muerte o estás en el estado de vida? No hay término medio. La Biblia siempre menciona dos, ovejas o cabritos, peces buenos o peces malos, trigo o cizaña, incrédulo o creyente. Solamente dos. ¿Qué es lo que somos, hermanos? Hemos experimentado el nuevo nacimiento, la resurrección espiritual, porque ahora, escuchen este es el cuarto punto. Nuestra resurrección espiritual garantiza nuestra resurrección para la gloria. Observen esto, hermanos, y vean cómo lo vamos aquí a relacionar. Primero, los que volvemos a Juan, porque esa es la base del tema, aunque el tema general está en Juan 3, el diálogo de Cristo con Nicodemo. Pero el punto ahora que estamos aquí enfatizando está en Juan 5, 24, 25 en adelante. Como ustedes pueden observar, estamos haciendo referencia constantemente a ese texto.
Pero ahora notemos este punto que ya estamos mencionando, que nuestra resurrección espiritual garantiza nuestra resurrección para la gloria. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, el versículo 25 dice: los que oyen la voz de Cristo ahora vivirán. Los muertos que oyen la voz de Cristo vivirán. ¿Qué quiere decir? Resucitan espiritualmente. Eso ya lo vimos. Pero ahora vean en los siguientes versículos, versículos 28 y 29. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es lo que nos garantiza que vamos a resucitar a vida? ¿O para vida? ¿O para la gloria, la vida gloriosa? Porque aquí se está refiriendo ya a la vida gloriosa. Pero ¿qué es lo que lo garantiza? Que ahora hayas resucitado, que ahora hayas escuchado la voz del Hijo de Dios, que ahora hayas nacido de nuevo. Eso es lo que garantiza, porque de otra manera tu resurrección será para condenación. Y finalmente solamente va a haber dos: los que irán a la condenación y los que irán a la vida eterna. Entonces, pero noten aquí en qué estamos. Estamos en que la resurrección espiritual ahora nos garantiza la resurrección a vida gloriosa en el futuro. Entonces, si queremos estar en la gloria, si queremos estar en el futuro con Dios, una vida plena, total y gloriosa, tiene que comenzar ahora. No caigamos en esa idea de que hasta que yo me muera lo veo. Cuando yo me muera, entonces voy a ver la realidad. Cuando te mueras, si no has nacido ahora, será ya demasiado tarde. Ya no habrá otra oportunidad. Es ahora. Por eso vean como dice el Señor: ahora, ahora, porque vendrá ahora. Es ahora la realidad, no hasta ese momento. Porque en ese momento, cuando Cristo venga, ya es para separar a las ovejas de los cabritos. Ya no vendrá para salvación. Vino ahora a dar salvación. Vino ahora a resucitar a los muertos. Entonces, estamos viendo aquí que la resurrección espiritual garantiza la resurrección física, plena y total. Por eso dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, aquí tenemos esa resurrección que menciona Cristo, la resurrección a vida. ¿Qué tipo de vida? Notémoslo aquí en 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, aquí está la descripción de esa resurrección a vida. Lo que Cristo mencionó ahí en Juan 5:29, resucitará a vida. Los que hicieron lo bueno resucitarán a vida. Esta es la vida. Ya es la vida completa, total. Porque nuestra vida aquí, aunque es una vida con Dios, hablando espiritualmente,
este cuerpo todavía está sujeto a tantas cosas, lo llama como corruptible, obsérvelo, este cuerpo es corruptible, este cuerpo está expuesto a enfermedades, a dolencias. Vean cómo lo describe, aquí es muy importante esto, porque de eso se trata la resurrección a vida. Lo describe aquí en el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿A qué se está refiriendo con esto corruptible? Al cuerpo. Nuestro cuerpo es corruptible. Que si hemos experimentado vida espiritual, no garantiza que tu cuerpo automáticamente va a ser sano. No, nuestro cuerpo es corruptible. Estamos expuestos a las enfermedades y a cualquier tipo de enfermedades. Cuando entendemos esto, por una parte podemos ver la gracia común de Dios al proveer de medicamentos, de vitaminas, de cosas que pueden ayudar en cierta medida al cuerpo. Pero eso no garantiza que le va a quitar la incorrupción, la corrupción. No, sino ahí está la corrupción. ¿Cuándo se quitará realmente la corrupción? Cuando venga la resurrección. Porque dice que en ese momento lo corruptible se vestirá de incorrupción. Es el poder siempre de Cristo. El poder que te resucitó espiritualmente es el poder que te va a resucitar para la vida gloriosa, para una vida libre, ahora sí libre de dolencias, de enfermedades, incluso dice de muerte. Ahí será el canto de victoria. Ahora no podemos cantar victoria, porque si llegamos a decir ¿dónde está la muerte tu aguijón? Se va a presentar en un caso y vamos a ver creyentes que mueren. Él va a decir, aquí estoy, ¿dónde está la muerte tu aguijón? Aquí está mi aguijón. Cae muerta una persona, tanta gente. Pero cuando llegue ese día, entonces sí cantaremos victoria, porque entonces diremos ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya el aguijón de la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, porque será un cuerpo incorruptible, inmortal, de tal manera que podemos ver cómo se relaciona ese tema, de que lo que garantiza entonces una vida plena, porque esta va a ser la vida eterna, vida completa, vida total, un cuerpo ya glorioso y un alma totalmente renovada, totalmente ya libre de todo indicio de pecado, de toda mancha de pecado. Es la glorificación. Ese es el tema que nos lleva aquí al punto de que cuando nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales. La garantía de la glorificación, la garantía de que aquellos que tienen vida ahora no se van a perder. Ninguno se va a perder, porque ya tiene vida y tendrá la vida de resurrección. Entonces, ¿qué es lo que lo garantiza? ¿Qué garantiza que tú vivas en gloria? Lo que Cristo dice, porque Él vino no solamente a salvarnos, sino a llevarnos a la gloria, como lo dice en otras partes. ¿Qué es lo que garantiza la vida con Dios, la vida renovada, una vida plena y total? Lo que ahora es. Es decir, si has nacido de nuevo, si has experimentado la resurrección espiritual, entonces eso es lo que garantiza esa vida gloriosa. Pero ¿qué lo figura ahora? Que eso lo garantiza, pero ¿qué lo figura ahora? ¿Dónde figuramos que hemos muerto al pecado, que hemos resucitado a nueva vida y que resucitaremos completamente? En el bautismo. Romanos capítulo 6, del versículo 3 al 5, donde figuramos, porque el bautismo es símbolo de lo que ya debió ocurrir en nuestra vida espiritual. El bautismo es una figura, es por eso que nuestro bautismo tiene que ser por inmersión, no es tirar un poquito de agua en la cabeza, no. El bautismo en griego significa sumergir, hundir, de tal manera que eso es lo que se figura, lo que la resurrección, la nueva vida, es lo que se figura en el bautismo. Romanos capítulo 6, del versículo 3 al 5. Romanos 6,
del 3 al 5, dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué es lo que simbolizamos en el bautismo? Lo que ha ocurrido espiritualmente, que hemos muerto al pecado, que hemos resucitado a nueva vida y que tenemos la esperanza de la resurrección. El bautismo entonces simboliza muerte, sepultura y resurrección. Pero ¿qué sucede? Que si no ha pasado esto en tu vida y te bautizas, ¿qué simbolizaste en tu bautismo? ¿Simbolizaste realmente la realidad? Porque el bautismo no te va a dar estas cosas. Es lo que ya Dios hizo y es lo que tú vas a simbolizar en el bautismo. No es la esperanza de que cuando te bautices, ahí va a ocurrir la nueva vida, ahí ya vas a entonces a restar la nueva vida. No, es un símbolo de lo que ya ha ocurrido en nuestra vida. Porque el momento cuando recibimos vida espiritual, en ese momento comenzamos a andar en nueva vida. Y esa nueva vida es la evidencia entonces para el bautismo. Porque no podemos bautizar a una persona que no está dando evidencias de nueva vida. Entonces, quiere decir que lo que ya ocurrió se hace evidente y se simboliza en el bautismo. Vean cómo todo esto se relaciona, hermanos. La resurrección espiritual, la nueva vida, se simboliza en el bautismo, como pueden verlo aquí claramente, como dice. Hemos muerto al pecado con Cristo, hemos sido sepultados en el bautismo, resucitamos también después de haber sido sumergidos en el agua. Entonces, por eso vemos aquí cómo la resurrección espiritual está figurada en el bautismo y está garantizada por la resurrección de Cristo, que a la vez garantiza nuestra resurrección completa, total, a una vida eterna. Ahí está el sentido de vida eterna, vida gloriosa, vida plena, libre de lo que ahora queremos estar. Porque ¿quién no quiere estar sano completamente? ¿Quién no quiere estar libre de toda dolencia y toda enfermedad? Hermanos, es hasta que esto se vista de incorrupción. Es hasta que este cuerpo se vista de inmortalidad. Entonces cantaremos victoria. Pero ahora, hermanos, no podemos cantar victoria. Decía que gracias a Dios por su gracia común, que tenemos medicina, medicamentos, que nos hacen sentir bien momentáneamente o temporalmente. Pero es una gracia común, hermano. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Nuestra esperanza no está en las medicinas, no están en las vitaminas, aunque son buenas, pero ahí no está nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en la resurrección a vida. En la resurrección a vida, porque eso es lo que dice Cristo ahí, ¿verdad? Que resucitaremos a vida. Entonces, hermanos, esa es la razón por qué el Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis 26, bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. Esa es la razón por la cual dijo, bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte no va a tener poder sobre esa persona. ¿Qué quiere decir? Que la primera resurrección es esa resurrección espiritual que te libra de la segunda muerte, y que la segunda muerte es ser lanzado al lago de fuego. Según Apocalipsis 20, más adelante. El que no salió inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. Pero ay de aquel que no ha resucitado. Ay de aquel que no ha resucitado por primera vez. Ay de aquel, porque no será vida, será muerte eterna.
será condenación. Muerte eterna quiere decir que será separado ya completa, totalmente y finalmente de Dios. Y eso es lo que quería. Finalmente recibirá lo que tanto quería. Está separado de Dios, no le gustan las cosas de Dios, no le interesan las cosas de Dios, está lejos de Dios. Entonces eso es lo que va finalmente a recibir. Entonces, hermanos, somos bienaventurados, tenemos parte en la primera resurrección, porque si no, entonces no habrá bienaventuranza, sino habrá maldición, muerte, condenación, perdición para siempre. Entonces, por eso estamos, hermanos, que la primera resurrección es lo esencial y es lo básico y es todo, como dijo Cristo. Es necesario nacer de nuevo. Es una gran necesidad para la salvación, porque de otro modo entonces se perderá. Se perderá. Entonces, es muy importante esto. ¿Cuál resurrección experimentarás tú? ¿Cuál resurrección vas a experimentar? Porque un día vamos a morir y algún día vamos a resucitar. Pero ¿cuál tipo de resurrección vas a experimentar? ¿La resurrección a vida o la resurrección a condenación? ¿Sabes cómo podrías estar seguro? Estando en Cristo, ahora. Ahora, ven a Cristo. Ven a Cristo ahora. Él dice, venid a mí. Ven a Cristo. Él es la vida. Ve a Cristo, Él te va a dar vida eterna. Ve a Cristo para que tú tengas la garantía de una resurrección a vida. Porque solamente así entonces podremos decir que el Evangelio, que la palabra de Dios y que Cristo está realmente en nosotros. La resurrección aquí es ahora. Porque, como ya señalamos, o estás en el estado de muerte o estás en el estado de vida. ¿Y cuáles son las evidencias? Estás dando evidencias ¿de qué? ¿De muerte espiritual o de vida espiritual? ¿De que has resucitado a nueva vida? ¿Qué evidencias estás dando en tu vida? Analiza tus pensamientos, analiza tus deseos, analiza tus sentimientos, analiza tu conducta. ¿Qué evidencias estás dando? ¿De muerte o de vida? Que Dios nos ayude a entender esto. Que la gracia de Dios nos ilumine para que podamos entender esto. Que la gracia de Dios nos dé vida, porque ese es el anhelo, ese es el deseo. Tener vida, vida en Cristo Jesús, vida eterna. Para eso Él vino. Para que los muertos tengan vida. Que Dios nos ayude a entender su palabra.